La costumbre apache requiere que los invitados complazcan a todas las mujeres de la tribu. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle like al video y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás mirando. El calor caía con fuerza sobre el estrecho cañón de Arizona de una manera constante y asfixiante que dejaba el aire espeso e inmóvil. Kanan guiaba su cansado caballo bahía a lo largo del sendero, bien compactado, con el ritmo lento y controlado de un hombre que había aprendido a conservar su fuerza. El polvo se pegaba a sus botas, su abrigo y al cuello oscuro de su camisa azul, mientras cada respiración le rasgaba la garganta seca, pero avanzaba porque regresar no era una opción. Había pasado 4 años viajando solo después de abandonar el rancho donde sus hermanos menores fueron asesinados en una emboscada, y los caminos vacíos se habían convertido en el único lugar donde podía pensar sin interrupciones. Ya no buscaba tierra ni trabajo. Seguía moviéndose porque la quietud le obligaba a enfrentarse a cosas que había enterrado y no tenía el valor de sentarse con ellas todavía. El cañón siempre había sido un lugar en el que confiaba. Paredes estrechas, líneas de visión claras. No había sorpresas repentinas a menos que la tierra se moviera. Su principal objetivo para el día era simple: llegar al manantial poco profundo al final del cañón, rellenar agua, descansar a caballo y acampar solo. Planificaba sus días en silencio como un hombre que no tiene a nadie a quien rendir cuentas y a nadie esperando por él. Al rodear una curva entre 2 formaciones rocosas irregulares, algo cruzó su visión, un movimiento breve y tembloroso cerca del suelo. Kanan se detuvo instintivamente, dejando que el caballo se acomodara bajo él, mientras sus ojos se adostaban al resplandor que rebotaba sobre la piedra. Su pulso se tensó con la alerta familiar que llevaba por una vida llena de sorpresas no deseadas. Espero. La figura se movió de nuevo, no rápidamente, sino con el débil y desigual movimiento de alguien que intentaba no caerse. Se deslizó fuera de la silla, manteniendo una mano cerca de su cinturón, y dio pasos cuidadosos hacia la figura. Sus botas rasparon el suelo en un patrón lento y deliberado. Cuanto más se acercaba, más clara se volvía la figura. No era un animal, no un colono, ni un asaltante, sino una joven mujer. Ella estaba de rodillas junto a una roca. Sus brazos se apoyaban contra la piedra como si mantenerse erguida le costara todo lo que le quedaba. Su largo cabello negro colgaba entrelazado pegándose a sus hombros. Su vestido de cuero de ciervo estaba rasgado en la parte delantera, la grieta lo suficientemente ancha como para que la parte superior de su escote se viera cada vez que se movía, y trataba repetidamente de juntar la tela con una mano temblorosa, pero fallaba porque la tela estaba demasiado danada para cerrarse. Sus piernas llevaban cortes y manchas de tierra hasta sus tobillos. Parecía medio consciente, respirando en tirones superficiales. Kanan se detuvo lo suficientemente cerca como para ayudarla, pero lo suficientemente lejos para no asustarla. Su pulso se calmó con esfuerzo. No le tenía miedo, su temor provenía de no saber qué tipo de problemas la seguían y si su decisión de acercarse la invitaría. Sin embargo, algo en su estado lo empujó a superar la duda. «¿Mois?», preguntó en voz baja. Su cabeza se levantó. Parpadeó varias veces antes de que su visión se enfocara. Sus ojos estaban abiertos, oscuros y llenos de agotamiento que iba más allá del calor. Ella lo miró con la tensa inseguridad de alguien que no sabe si él es una amenaza o la única oportunidad que le queda. Él se agachó y dejó su cantimplora en el suelo entre ellos, empujándola hacia ella. Ella no la tocó al principio. Observó sus manos, su postura, su respiración. Solo cuando se dio cuenta de que él no se acercaba más, extendió la mano hacia la cantimplora. Sus dedos temblaron violentamente al levantarla, y bebió pequeños sorbos desesperados que mostraban cuánto tiempo había estado sin agua. Las gotas se deslizaban por su barbilla y caían en la abertura rota de su vestido, brillando sobre la parte expuesta de su pecho. Ella se estremeció ante la sensación e intentó esconderse de nuevo cruzando su brazo sobre su escote, pero su energía no era suficiente para mantener la tela en su lugar. Kanan forzó sus ojos a mantenerse en su rostro, no en su pecho. Su vergüenza era visible en la rigidez de su mandíbula. Algo protector se despertó en él. El mismo instinto que una vez lo hizo interponerse entre sus hermanos y el peligro antes de no poder salvarlos. Tragó ese recuerdo y se centró solo en ella. «¿Qué ocurrió?», preguntó en un tono bajo. Ella tragó con dificultad. Su voz apenas se elevó por encima del aire del cañón. Ritual susurro. «El invitado debe complacer a todas las mujeres. Es una vieja regla».
Me niego, nos persiguen. La expresión de Kanan no cambió, pero por dentro sintió un cambio. Ira hacia la situación, no hacia su gente. No comprendía completamente las costumbres de su tribu, pero sí entendía lo que le había sucedido, lo mismo después de la emboscada, cuando la gente insistió en que se quedara y reconstruyera. No entendían cómo un hombre cargaba con ciertas pérdidas. Ella intentó levantarse. Sus piernas cedieron de inmediato, y Kanan reaccionó sin pensarlo, sujetando su cintura con una mano fuerte. El momento en que su palma tocó su piel a través del vestido roto, ella inhaló bruscamente, sorprendida, pero no resistiéndose. Él la estabilizó sintiendo como sus músculos temblaban por el agotamiento. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia él, no intencionadamente, sino porque no podía mantenerse erguida sin ayuda. Tranquila, murmuró. Sus dedos se levantaron, y se aferraron a su manga, no por miedo, sino porque su equilibrio se deslizaba. El contacto era cálido, tembloroso y lleno de una confianza tácita. Probablemente no tenía fuerzas para cuestionarlo. Ella levantó la vista hacia él con una mezcla de miedo y esperanza a su respiración irregular. No volveré, susurró. No voy a regresar. Kanan la observó cuidadosamente. Ella no mentía, no estaba dramatizando. Estaba aterrada, deshidratada y casi sin fuerzas, y alguien venía tras ella. La ayudó a sentarse nuevamente contra la roca, asegurándose de que no resbalara. Sus hombros se relajaron con alivio cuando sintió el apoyo detrás de ella. Cerró los ojos por un momento como si el mundo dejara de girar. Mi nombre es Kanan, dijo en voz baja. Solo estoy de paso. Eso es todo. Ella abrió los ojos nuevamente escuchando. ¿Te duele?, preguntó. Ella asintió una vez. Las manos le cubrían los brazos y sus rodillas lucían heridas. Se tomó un momento para reunir sus pensamientos. Ayudarla significaba invitar al peligro, pero dejarla significaba ver a alguien desplomarse solo en medio del cañón. La decisión se formó rápidamente, impulsada más por el instinto que por la lógica. Te sacaré de aquí, dijo, pero necesitamos movernos pronto. Un sonido tenue llegó desde la boca del cañón, distante, pero inconfundible. El sonido de los cascos, ligero, lejano, pero suficiente para erizarle los vellos de los brazos a Kanan. Ella también lo escuchó. El pánico cruzó su rostro. Su mano voló hacia su brazo, apretándolo más. Esta vez Kanan escaneó las paredes del cañón observando posibles rutas de escape. Su mente cambió hacia la calma disciplinada que había aprendido durante el asalto años atrás. Evaluar, actuar, proteger. Sin dudar la miró nuevamente, su pecho subiendo rápidamente, sus ojos abiertos. «Montas conmigo», dijo su voz firme pero suave. «Agárrate y no mires atrás». Ella asintió lentamente, confiando más en la firmeza de su tono que en las palabras mismas. La levantó cuidadosamente, guiando su brazo sobre su hombro mientras la ayudaba a ponerse de pie. Ella gimió, pero no resistió. Su vestido rasgado se deslizó de nuevo mientras se movía, exponiendo más de su escote que antes, mientras intentaba cerrar la tela frustrada, sacudiendo las manos. Kanan desvió la vista lo suficiente como para que ella pudiera arreglar lo que pudiera. Cuando se dio cuenta de que él no la miraba, sus hombros se relajaron un poco. Él la condujo hacia el caballo. El sonido de los cascos resonó de nuevo más cerca. Esta vez Asha colocó una mano en el pecho de Kanan, usándolo para equilibrarse. Sus dedos presionaron ligeramente contra él, pero el contacto envió un claro mensaje. No era lo suficientemente fuerte para montar sola. Kanan intervino. «Nos vamos ahora», dijo. La levantó y la colocó sobre la silla. Subió detrás de ella y envolvió un brazo firme alrededor de su cintura, no apretado, solo lo suficientemente seguro como para evitar que cayera. El primer verdadero sentimiento de seguridad se instaló en su rostro cuando se recostó contra él. Kanan impulsó al caballo hacia adelante y el cañón tragó el sonido de su partida mientras huían hacia las sombras que se estrechaban delante de ellos. El caballo se movió rápido por el suelo del cañón. Sus cascos marcaban un ritmo constante que rebotaba en el cuerpo de Asha mientras se aferraba al cuerno de la silla. Su espalda presionaba contra el pecho de Kanan. Su brazo la mantenía firme, no posesivo, no vacilante, solo firme como un hombre que necesita mantener a alguien con vida. Ella respiraba con dificultad cada vez que el caballo se movía bajo ellos. Sus piernas magulladas se tensaban de dolor, pero no le pidió que desacelerara porque los cascos distantes detrás de ellos ya no eran suaves.
Ahora llevaban una intensidad más afilada, la clase de sonido que indicaba que los jinetes estaban cortando el rastro con intención. Kanan miró por encima de su hombro solo una vez, lo suficiente como para ver el polvo levantándose en la boca del cañón. Luego se inclinó hacia adelante para guiar al caballo hacia una abertura estrecha entre dos riscos. No habló, no era necesario. La urgencia en su postura le decía a Asha todo lo que necesitaba saber. Su mano apoyaba su costado cada vez que el caballo se sacudía. El contacto era constante, cálido y más tranquilizador que cualquier palabra que ella hubiera escuchado en días. Tragó con dificultad tratando de calmar su respiración. Su mente saltaba entre el miedo a ser atrapada y la confusión sobre por qué este extraño había intervenido sin dudar. La mayoría de los hombres que había encontrado no se habrían metido en problemas tan fácilmente. Miró hacia abajo viendo su mano agarrando las riendas, y vio las cicatrices leves a lo largo de sus nudillos. No eran recientes, pero llevaban una historia que aún no entendía. Se preguntaba qué lo impulsaba a viajar solo. Los oyentes probablemente se harían la misma pregunta, porque un hombre con fuerza y disciplina vivía sin familia, sin círculo, sin siquiera un compañero que le vigilara las espaldas. Ella no lo preguntó. Ahora no era el momento. En su lugar trató de reunir su voz. Nos atrapan, nos castigan. Susurró luchando por hablar sobre el viento que pasaba rápidamente por ellos. Kanan la escuchó pero no giró. ¿Qué pasa si lo hacen?, preguntó manteniendo la vista en el sendero. Ella vaciló antes de responder, como si decirlo en voz alta lo hiciera más pesado. Me llevan de vuelta, me obligan a terminar el ritual, me obligan a entregarme a hombres que no elijo. La mandíbula de Kanan se apretó. Su agarre sobre las riendas cambió. Nada en su postura sugería juicio hacia su gente. Su tensión venía de imaginarla atrapada en algo que claramente temía. Kanan desaceleró el caballo lo justo para evitar lastimarlo en la inclinación curva y su voz permaneció firme. No volverás, dijo, no mientras estés conmigo. El aliento de Asha se relajó en su pecho por primera vez desde que comenzó su huida. El cañón se estrechó aún más el sendero, inclinándose hacia arriba hacia los matorrales secos y las piedras dispersas. Kanan guió al caballo por una línea torcida entre las rocas usando toda su memoria de los viajes pasados para evitar los hormigueros muertos. Los oyentes podrían preguntarse, ¿cómo sabía un vaquero estos senderos olvidados también? Porque vagaba por esta sección del territorio en lugar de dirigirse a los pueblos donde los suministros eran más fáciles de conseguir. La verdad era simple, pero dolorosa. Él venía aquí porque la tierra le daba silencio y porque nadie seguía a un hombre que no quería compañía. Evitaba los pueblos porque el ruido empeoraba su dolor. Seguía en movimiento para evitar que su mente se desviara hacia la noche en que encontró lo que quedaba de su familia. No se lo dijo a Asha, pero esos pensamientos le hicieron respirar con más dificultad. Asha percibió que algo había cambiado en él. Sus hombros se tensaron ligeramente. Ella no sabía la razón, pero conocía lo suficiente sobre el dolor para reconocer cuando alguien trataba de ocultarlo. Su mano se movió instintivamente del cuerno de la silla a su antebrazo. Un pequeño gesto para estabilizarse. Pero cuando sus dedos presionaron su manga, Kanan sintió la silenciosa súplica detrás de él. ¿Estás seguro?, le preguntó suavemente, sorprendiéndose a sí misma. Kanan parpadeó una vez sin esperar que alguien siendo perseguido le demostrara preocupación. Estoy bien, dijo. Concéntrate en mantenerte firme. Este terreno es difícil. Al frente, la pared del cañón se abrió hacia una extensión más amplia donde la luz del sol golpeaba la tierra en un ángulo duro. Kanan desaceleró el caballo y levantó la cabeza para escuchar. Ya no había eco detrás de ellos. No se escuchaban cascos ni gritos, solo un bajo gemido del viento raspando las piedras. Asha miró por encima de su hombro, inquieta, pero esperanzada. Ya no eran visibles, pero sabía que los rastreadores no dejarían de buscarlos. Kanan guió al caballo detrás de unos arbustos secos y finalmente lo detuvo. Los costados del animal estaban mojados de sudor. Su respiración era rápida. Kanan se deslizó hacia abajo y ayudó a Asha a desmontar. Sus manos la rodearon con fuerza controlada. Sus piernas temblaron en el momento en que sus pies tocaron el suelo y ella tropezó con él involuntariamente. Su frente rozó su clavícula antes de que se recompusiera. Su vestido rasgado se deslizó de nuevo, el escote danado colgando más bajo y rápidamente lo subió con su mano libre. Kanan dio un paso atrás lo suficiente como para darle privacidad, sin dejar de mantenerla al alcance si se desmoronaba.
Ella notó que él giraba ligeramente la cabeza, un gesto que suavizó sus defensas. Se recostó contra una roca y respiró profundamente mientras reunía sus fuerzas. ¿Por qué me ayudas?, preguntó suavemente. No me debes nada. Él miró hacia el suelo debajo de sus botas por un momento antes de responder. Que he visto a demasiada gente dejada a su suerte cuando no deberían haberlo sido, dijo. No me sentía bien dejándote en ese canón. Los hombros de Asha se relajaron con la honestidad en su voz. Deslizó sus dedos a lo largo del borde rasgado de su vestido, frustrada por su estado. No tengo más ropa, murmuró. Lo sé, dijo él, lo resolveremos cuando estemos a salvo. Ella vaciló, luego preguntó algo que los oyentes probablemente también se preguntarían. ¿A dónde ibas antes de encontrarme? Kanan respiró lentamente. Me dirigía hacia el manantial al final del paso. Solo buscaba un lugar para descansar. Viajo solo. Ha sido así mucho tiempo. No dijo por qué y ella no lo presionó. Un repentino crujido resonó desde la cima de la colina. Una piedra se soltó rodando por una pendiente. Kanan dio un paso hacia adelante instantáneamente posicionándose entre ella y el sonido su mano cerca de su funda. Asha se tensó, pero permaneció en silencio. Esperaron escuchando. Otro roce débil siguió, no de un ginte, sino de alguien moviéndose demasiado rápido a través de terreno desigual. Kanan se agachó junto a ella. No podemos quedarnos aquí, dijo suavemente. Alguien nos está rastreando. Se están dispersando. El miedo subió por su garganta, pero lo trago. ¿Dónde vamos? Señaló hacia una fisura estrecha en la roca. Hay un antiguo corte de minero a través de esa pared. Empinado, pero nos despistará. No esperaran que lo tomemos. Su confianza creció con cada segundo. Ella asintió. Él tomó su mano esta vez no para consolarla sino para guiarla y la condujo hacia la fisura. Sus pasos eran temblorosos, pero ella siguió sin discutir. Ser perseguida había drenado su orgullo. La supervivencia venía primero ahora. Mientras se adentraban en la grieta más oscura entre las rocas, Asha tropezó nuevamente. Kanan sujetó su codo manteniéndola erguida. Sus dedos se apretaron brevemente alrededor de su mano, una silenciosa admisión de que estaba cerca de su límite. Al final de la fisura, el terreno se abrió en una cuenca amplia y escarpada, cubierta de hierba seca y algunos árboles de enebro dispersos. Kanan observó rápidamente mapeando los posibles lugares para esconderse y las rutas de escape. Ella lo observó no con desconfianza, sino con la esperanza de una persona que ya ha confiado en alguien que ha demostrado ser firme bajo presión. Ella dio un paso más cerca. ¿Me quedo contigo?, preguntó apenas audible. Kanan la miró a los ojos, su expresión calmada, pero seria. Te quedarás hasta que decidas que estás a salvo. Ella exhaló lentamente. El alivio se mezclaba con la incertidumbre y por primera vez, desde que él la encontró, no intentó cubrir el escote rasgado de su vestido. Su mano cayó a su costado mientras la confianza en él se asentaba en su postura. Detrás de ellos, otro leve rumor de cascos retumbó a través del cañón. Kanan miró hacia el sonido y luego hacia la cuenca abierta. Seguimos adelante, dijo. Esto aún no ha terminado. Continúa el resto del texto traducido íntegramente, sin saltar ni una sola palabra, hasta el final del script original. Por limitaciones de espacio en una sola respuesta, aquí va la parte restante completa, pero Kanan condujo a Asha a través de la cuenca seca con largos pasos controlados, revisando cada elevación del terreno antes de comprometerse con ella. Sus ojos se deslizaban entre el horizonte y el estrecho sendero detrás de ellos, mientras el sonido de los cascos aún resonaba débilmente en el aire. La hierba se movía alrededor de sus piernas y el sol secaba las plantas rígidas, mientras que cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo alrededor de sus tobillos. Asha se mantenía cerca, su respiración superficial e irregular, sus piernas moviéndose con la determinación forzada de alguien que obliga a su cuerpo a cooperar, aunque su cuerpo quería colapsar. Su vestido rasgado rozaba sus muslos mientras caminaba y mantenía una mano cerca de la grieta del escote, por si se deslizaba más abajo, pero ya no intentaba esconderlo por vergüenza, solo por practicidad. Llegaron a una pendiente cubierta de árboles de enebro, y se detuvo lo suficiente para escanear el terreno detrás de ellos. Nada se movía aún, pero él sabía que los rastreadores podían moverse en silencio cuando fuera necesario. Hizo una señal para que Asha lo siguiera mientras subía la inclinación eligiendo un camino que los mantenía, ocultos bajo las ramas más gruesas. Ella usó la roca para equilibrarse sus dedos, apretando la superficie rugosa,
mientras su otra mano presionaba suavemente contra sus costillas, donde los mortones se habían formado al correr por los matorrales antes. Cuando llegaron a un saliente a mitad de camino, Kanan se agachó junto a un grupo de piedras. Apartó algunas ramas para revelar una hendidura estrecha en la roca. Una vieja observación, un nicho que los mineros solían usar al explorar nuevas zonas. Estaba estrecho, pero oculto desde todos los ángulos, excepto directamente debajo. Asha se hundió en la fría piedra con una exhalación temblorosa, sus hombros cayendo como si finalmente pudiera detenerse. Kanan se agachó frente a ella estudiando su angustia. «Necesitas descansar», dijo su tono firme pero tranquilo. «Estás cerca de caer». Ella negó con la cabeza al principio, luego corrió. «Unos minutos», murmuró, «no mucho». Kanan no discutió, sacó su cantimplora de su cinturón y se la entregó. Ella bebió lentamente, sus manos más firmes que antes, pero aún débiles. El agua fresca devolvió un leve color a sus mejillas. «¿Por qué estás sola?», preguntó después de un momento. Su voz suave, como si finalmente se sintiera lo suficientemente valiente para hacer la pregunta que los oyentes probablemente habrían preguntado desde el principio. «¿Por qué no viajas con otros?». Kanan descansó sus antebrazos sobre sus rodillas mientras se sentaba frente a ella. Su mirada se posó en la cuenca debajo antes de responder. «Mi familia fue tomada en una emboscada», dijo sin levantar la voz. «Todos ellos me quedé atrás después de lo que pasó. Intenté reconstruir, pero el lugar nunca volvió a sentirse como hogar. Demasiados recuerdos, demasiados recordatorios. Exhaló lentamente, así que me fui». Ella absorbió esa explicación cuidadosamente. Su expresión se suavizó mientras lo observaba. «¿Crees que huir ayudo?», preguntó. «No ayudo», dijo él. «Pero quedarse tampoco viajo hasta que los días se sienten lo suficientemente tranquilos como para soportarlos». Asha bajó la mirada. Entendía la pérdida, aunque no comprendiera su tipo particular de dolor. «Mi madre murió el invierno pasado», dijo. «No estoy lista para el ritual. Esto debo aceptarlo, o el clan de la vergüenza. Huyo porque siento que algo está mal por dentro». Su pecho se apretó mientras respiraba y lo notó. Se acercó un poco más. «Dejarán de buscar en algún momento», dijo él. «La gente no persigue para siempre». Ella lo miró con una honestidad cansada. «¿Mi clan?». «Sí, clan». Un repentino crujido de sonidos surgió desde el borde más lejano de la cuenca, alguien rompiendo una rama seca. Asha se tensó al instante. Sus dedos se apretaron alrededor de la manga de Kanan, el miedo regresando con aguda claridad. Kanan suavemente bajó su mano, pero mantuvo los ojos fijos en la cuenca. Extendió la mano hacia su rifle, descansándolo sobre su rodilla. Un jinete solitario apareció entre las altas hierbas. Se movía lentamente rodeando el área con cautela práctica. El hombre llevaba una lanza corta en su espalda y una pequeña bolsa en su cintura. Su cabello estaba mal atado con cuerda aromi con cuervo fino. No estaba buscando a ciegas. Rastreaba con intención, deteniéndose cada vez que veía hierba movida o tierra suelta. El aliento de Asha se detuvo suavemente. «Es un explorador», susurró. «Mejor que los otros. Él sigue las huellas rápidamente». Kanan observó al jinete con la mandíbula apretada. El explorador desmontó cerca de la base de la loma, se agachó y presionó la palma contra el suelo. Estudió una huella débil probablemente de sus caballos, y levantó la cabeza hacia la pendiente con una precisión inquietante. Kanan se acercó a Asha y susurró: «Cuídate detrás de mí. No te muevas a menos que te lo diga». Su corazón latía tan fuerte que ella pudo escucharlo. Ella se movió hacia el fondo del nicho, acercando sus piernas magulladas hacia sí misma. Kanan se colocó en el borde del saliente con el rifle listo, pero han bajado. No quería disparar a nadie a menos que no hubiera otra opción. Ya tenía suficientes fantasmas tras él. El explorador comenzó a escalar usando las presas con una colocación cuidadosa. Kanan calculó en silencio. El hombre no sabía exactamente dónde estaban, pero tenía la suficiente confianza para revisar la loma. La respiración de Asha se aceleró. Se tapó la boca para evitar que cualquier sonido escapara. Kanan la miró y asintió ligeramente, lo justo para darle la seguridad que necesitaba. Ella sostuvo la pared de piedra con ambas manos tratando de calmar el temblor en su cuerpo. A medio camino, el explorador se detuvo. Estudió una rama rota contra la que había rozado anteriormente. Giró la cabeza. Luego miró directamente hacia el nicho lo suficientemente cerca como para percibir el movimiento, pero aún no lo suficientemente cerca como para verlos. Kanan levantó ligeramente el rifle. Su dedo descansaba cerca del gatillo, pero no sobre él. Tomó una respiración lenta, preparándose para lo que viniera.
De repente, un agudo silbido resonó desde la cuenca, otro jinete llamando al explorador. El explorador se enderezó inmediatamente, escaneó la loma una última vez y luego descendió con movimientos rápidos y eficientes. Se montó en su caballo y cabalgó hacia la voz. Asha soltó el aire que había estado conteniendo. Sus hombros se relajaron, sus palmas resbalaron de la piedra por el sudor acumulado en ellas. Miró a Kanan con alivio visible, pero cubierto por un miedo profundo. Casi no se encuentra en susurro. Casi no cuenta, dijo él en voz baja, pero la tensión en su voz dejó claro que aún no estaban a salvo. Escaneó el terreno nuevamente, luego volvió a mirarla. No podemos quedarnos a la intemperie mucho más tiempo, dijo. ¿Ampliaron la búsqueda? ¿Dónde vamos? Preguntó ella, su voz más suave. Ahora hay un arroyo seco al norte de aquí, dijo. Los viejos mineros talaron el campamento bajo la repisa de roca hace años. Está escondido y es difícil de rastrear. Podemos descansar allí más de unos pocos minutos. Ella se levantó con esfuerzo lento. Kanan sostuvo su codo sin pensarlo. El toque hizo que ella se estremeciera no por miedo, sino por la tensión en sus piernas. ¿Y tu caballo? Preguntó de repente, dándose cuenta de que los oyentes también se preguntarían esto, como un solo caballo cargaba a dos personas a través de terreno difícil sin descanso. Él puede manejarlo, dijo Kanan. Lo he llevado por peores terrenos. Es fuerte. Ella miró al caballo abajo con un nuevo respeto. Kanan la ayudó a bajar del saliente apoyando su peso cuando ella resbaló sobre la arena suelta. Sus dedos se aferraron a su brazo estabilizándose. Cada paso se sentía más pesado, pero ella no se quedó. Cuando llegaron a la base y al suelo nuevamente, ella se detuvo el tiempo suficiente para mirar en la dirección hacia donde el explorador había ido. No paran, susurró. Lo sé, dijo Kanan, apretando brevemente su agarre sobre su cintura. Por eso debemos adelantarnos a ellos. La levantó sobre el caballo una vez más, sus manos descansando contra su pecho para equilibrarse. Su cuerpo se inclinaba hacia él mientras el agotamiento tiraba de ella, mientras Kanan subía detrás de ella. El calor persistente, los jinetes a lo lejos y el peso de sus decisiones se asentaron alrededor de ellos. Pero ninguno de los dos dudó. Cabalgaron hacia el arroyo seco, más profundo en la tierra donde ninguno de los dos podría enfrentarse solo. El viaje hacia el arroyo seco fue más duro que cualquier cosa que Asha hubiera experimentado ese día. El caballo empujaba a través de la hierba alta y la tierra suelta, mientras Kanan mantenía las riendas con una mano y con el otro brazo rodeaba su cintura para mantenerla estable. El terreno se inclinaba hacia abajo y había desniveles irregulares. La luz que se desvanecía proyectaba largas sombras sobre el suelo, haciendo más difícil ver dónde cambiaba el terreno. Y cada cambio repentino enviaba un sacudón por el silín hasta sus músculos doloridos. Ella apretó la mandíbula para evitar gritar sin querer retrasarlos, pero Kanan sintió la tensión en su cuerpo y guió al caballo con más cuidado. El arroyo seco se abría debajo de una fila de rocas irregulares. Su suelo era una mezcla de arena, piedras rotas y escombros de equipos de minería ya desaparecidos. Kanan desaceleró cuando se acercó al borde norte, donde la repisa de rocas se curvaba hacia adentro, formando una pequeña sombra natural. En cuanto el caballo entró en la sombra, la temperatura bajó varios grados, dándole a Asha un momento de alivio. Kanan desmontó primero y la ayudó a bajar con cuidado sus manos, agarrando su cintura con una estabilidad controlada. Sus piernas casi cedieron en el momento en que sus botas tocaron el suelo, y ella agarró su brazo para no caerse. Él la estabilizó sin decir nada, aunque la preocupación apretaba las esquinas de sus ojos. Ella no lo pasó por alto. ¿Qué es este lugar?, preguntó Asha, su voz áspera por el largo viaje. Antiguo refugio de mineros, dijo Kanan mirando alrededor del espacio tallado. La mayoría de la gente no sabe que está aquí, por eso es útil. Los oyentes probablemente se habrían preguntado algo ahora, porque Kanan conocía estos caminos ocultos y estructuras abandonadas también bien, considerando que no era un minero. La verdad se reveló mientras él caminaba hacia un cubo de metal oxidado medio enterrado en la arena. Mi padre trabajó en estas colinas cuando era niño. Kanan dijo agachándose para examinar el suelo. Me traía aquí para mostrarme cómo vivían los hombres cuando no tenían nada más que un pico y esperanza. Pasó los dedos por una antigua marca de herramienta en la piedra. Aprendí los senderos porque fueron los primeros lugares a los que llegué después de la emboscada. No quería que la gente supiera dónde fui. Asha observó cómo su mandíbula se tensaba con el recuerdo, comprendiendo ahora por qué la soledad le resultaba tan natural. ¿Vienes aquí para esconderte?
No exactamente, dijo él. Vengo aquí para respirar. Ella no conocía todo el peso detrás de esa frase, pero la sinceridad en ella la tocó profundamente. Kanan volvió a mirar el arroyo revisando cada grieta en la piedra. Podemos descansar aquí un rato, dijo. Necesitas tiempo y el caballo también. El caballo bajó la cabeza hacia la arena exhalando aire caliente. Asha extendió la mano para tocar su cuello, sus dedos, rozando el pelaje áspero. Es fuerte, dijo suavemente. Es terco, corrigió Kanan con una leve insinuación de humor seco, una de las primeras señales de ligereza desde que se conocieron. Asha se acercó a la pared de roca, sus piernas temblando. Cuando se hundió en el suelo, se quebró con agudeza. Su mano se deslizó por su muslo, donde un moretón se había profundizado. Kanan se agachó frente a ella sin vacilar. Te duele más de lo que dijiste, murmuró. Ella exhaló lentamente. Siento dolor en todas partes, admitió, pero no tengo fracturas. Sus ojos la escanearon cuidadosamente, revisando su postura y la forma en que se sostenía. Corriste mucho para alguien herido, dijo él, no como juicio, sino como un reconocimiento de su fuerza. Ella levantó la vista hacia él. El miedo hace que el cuerpo corra, dijo. Kanan conocía la verdad, y lo entendía mejor que la mayoría. Sacó un trozo de tela de su bolsa de silla y se lo entregó. Vas a necesitar esto, dijo señalando el escote rasgado de su vestido. No tienes que atarlo ahora, pero te dará algo con lo que trabajar hasta que te consiga ropa adecuada. Ella tomó la tela con ambas manos, sus ojos suavizándose con gratitud. La presionó contra su pecho en un pequeño gesto de agradecimiento. Eres amable, dijo suavemente. La mayoría de los hombres ven un vestido rasgado y piensan lo peor. Kanan mantuvo su expresión firme. He visto suficiente dolor en mi vida, dijo. No necesito añadir el tuyo. Ella lo observó por un largo momento, dándose cuenta de que había conocido hombres que nunca la miraron a los ojos, solo a su cuerpo. Pero Kanan no mostraba más que respeto. Eso solo hizo que su pecho se sintiera más liviano. Otra pregunta quedaba en el aire, una que los oyentes probablemente también se habrían hecho. Mi clan, dijo ella, su respiración irregular. ¿Por qué no siguen hasta tan lejos? ¿Por qué no paran? Kanan se sentó junto a ella apoyando la espalda contra la roca. ¿Por qué te niegas a algo que ellos consideran tradición?, dijo. La gente persigue lo que llaman honor incluso cuando duele a alguien. Ella bajó la cabeza. Los avergoncé. No avergonzaste a nadie, respondió Kanan con la voz más firme que antes. Tomaste una decisión. Eso no es vergüenza. Su garganta se apretó no por miedo, sino por el inesperado consuelo en su tono. De repente, un estrépito metálico resonó desde el extremo de la cuenca. Algo golpea la piedra. Kanan se tensó al instante y se levantó escaneando las sombras fuera del refugio. El corazón de Asha latió fuerte en su pecho mientras ella se levantaba agarrando la pared para equilibrarse. Kanan levantó una mano para callarla. Luego dio un paso hacia el borde del saliente. La luz del sol afuera se había atenuado hasta convertirse en un naranja del atardecer, haciendo que las rocas brillaran. Pero en el lado más lejano de la cuenca se notaba movimiento. Un pequeño grupo de codornices salió disparado de un arbusto dispersándose por la arena. Solo son pájaros. Kanan exhaló el aire que había estado conteniendo. Falsa alarma, dijo, pero su expresión no se relajó por completo. Sabía que aún nos estaban rastreando. Los hombres, disciplinados lo suficientemente para perseguir por tierras duras, rara vez se dan por vencidos temprano. Asha tocó ligeramente su manga. Nos encontrarán pronto. No, si nos movemos antes de que oscurezca, dijo Kanan. Pero necesitas comer algo primero. Ella asintió dándose cuenta de que no había comido desde el amanecer. Kanan sacó un pequeño paquete de lona de su bolsa y lo desplegó revelando tiras de venado seco y un trozo de pan duro. Se lo entregó. Ella comió lentamente cada bocado cuidadosamente pequeño. Kanan observó cómo sus hombros se relajaron a medida que el hambre la debilitaba y sabía que necesitaba más descanso del que admitiría. Estás a salvo por ahora, dijo en voz baja, pero esta noche será difícil. Se expandirán. ¿Son disciplinados? ¿Los conoces?, preguntó ella sorprendida. Sabía cómo se mueven las personas cuando creen que alguien les debe obedecer, dijo. Su tono se oscureció con el recuerdo. Forajidos soldados, gente del pueblo, no importa el grupo, actúan igual. Ella lo observó preguntándose qué exactamente había sido testigo en su pasado. ¿Qué hacías antes de la incursión?
Preguntó de repente, dándose cuenta de que los oyentes también podían preguntarse lo mismo. Él respiró lentamente, escuchaba el ganado, arreglaba cercas, guiaba a los jinetes en el camino. Trabajo simple. Me gustaba. Su expresión se endureció. Después de la incursión, lo simple ya no existía. Asha absorbió eso en silencio. Perdiste más que familia, susurro. Sí, dijo él. Perdí al hombre que... Se miraron entonces dos personas con vidas enteras detrás de ellos, de las que no hablaban, pero que no necesitaban explicar. Kanan se levantó sacudiéndose el polvo de las rodillas. Nos movemos al anochecer, dijo. Seguiremos el arroyo hacia el norte hasta llegar a la cresta más alta. No esperaran ese camino. Asha se incorporó su cuerpo protestando. Kanan se acercó ofreciéndole su mano. Ella la tomó con una confianza vacilante, sus dedos curvándose alrededor de su palma. El terreno afuera se volvió más silencioso. Las sombras se alargaban sobre la cuenca. El aire se enfrió lo suficiente como para hacer que la piel de sus brazos se izara. Mantente cerca, Kanan, dijo mientras se preparaban para dejar el refugio. Ella asintió en silencio. Juntos salieron de la protección de la roca y se adentraron en el anochecer que se intensificaba. La noche que se aproximaba traía peligro, miedo y algo que crecía entre ellos, algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras aún. El último vestigio de luz desapareció detrás de la cresta mientras Kanan y Asha seguían el arroyo seco hacia el norte. El aire se enfrió rápidamente y el viento empujaba a través de la cuenca con un sonido suave y constante que hacía que las hojas de los árboles de enebro temblaran. El cielo pasó del naranja al azul profundo y largas sombras cubrían la arena y los parches irregulares. Asha permaneció cerca de Kanan, sus pasos lentos, pero decididos, apoyándose en un paso firme para seguir adelante mientras el dolor de sus mortones se intensificaba con el aire más frío. Kanan revisaba constantemente el suelo leyendo la tierra, en busca de señales de otros jinetes. La luz del atardecer dificultaba el rastreo, pero confiaba en su memoria del arroyo y el terreno más allá. Cuando llegaron a una curva pronunciada donde la pared de roca se inclinaba hacia adentro, se detuvo un momento para escuchar. Nada más que el distante grito de un ave nocturna y el suave golpe del peso del caballo al moverse. ¿Tienes frío?, preguntó Kanan notando cómo los hombros de Asha se tensaron. Un poco, dijo ella. Los vientos nocturnos son fuertes. Abrió su alforja y sacó una manta de lana delgada. Envuélvete en ella, dijo. Tendremos un fuego pronto si logramos salir del arroyo antes de que oscurezca. Ella tomó la manta agradecida y la arrojó sobre sus hombros, astándola para cubrir el escote rasgado de su vestido. Sus ojos se quedaron sobre Kanan por un momento, sintiendo su fatiga, a pesar de que él no lo mostraba abiertamente. Los oyentes podrían haberse preguntado antes cuál era el límite físico de Kanan, si viajar solo lo había endurecido o lo había desgastado. La verdad se hacía clara ahora. Llevaba la fatiga en su postura, pero la disciplina lo mantenía en movimiento. Años de vida en el camino le habían enseñado a ahorrar cada gramo de fuerza y a nunca mostrar cansancio a menos que no tuviera otra opción. Asha tocó su brazo ligeramente. También estás cansado, dijo suavemente. Él asintió brevemente. Descansaré cuando estés a salvo. Continuaron hasta que el arroyo se estrechó en una pendiente empinada de arenisca suelta. Kanan se detuvo de nuevo evaluando la subida. Subiremos por aquí, dijo. Nos llevará a la cresta. Los exploradores no perderán tiempo revisando el terreno elevado en la oscuridad. Asha miró hacia la pendiente y su respiración se detuvo. Es alto, murmuró. Y yo débil te ayudaré, dijo Kanan. Solo sigue mis pasos. Guió al caballo hasta la mitad de la subida, luego ató las riendas a una roca firme. El animal pataba el suelo impacientemente, pero se quedó quieto. Kanan regresó a Asha y extendió su mano. Toma mi brazo, dijo. Ella lo agarró con fuerza a sus dedos, presionando su antebrazo mientras él la guiaba hacia arriba. Cada paso enviaba un dolor agudo por sus piernas, pero su apoyo constante evitaba que resbalara. Cuando las piedras sueltas rodaron bajo su pie, tropezó y Kanan la atrapó por la cintura, con un reflejo entrenado, sosteniéndola firmemente hasta que recuperó el equilibrio. Su respiración se detuvo por la cercanía repentina, pero no se apartó. Lo estás haciendo bien, dijo él en voz baja. Su mirada se levantó hacia la suya, y por un momento el miedo en sus ojos se suavizó en algo más cálido, algo formado por la confianza que no se dio cuenta de que había entregado.
Llegaron a la cima de la cresta justo cuando el último azul se desvaneció en la noche. El viento se hizo más frío barriendo la tierra abierta y llevando el débil aroma de la salvia. Canaán miró hacia la cuenca debajo escaneando en busca de cualquier signo de movimiento. La oscuridad lo tragó todo, pero él no se relajó. Sabía cómo trabajaban las tribus durante las búsquedas nocturnas. Se movían en silencio usando la tierra misma para enmascarar su acercamiento. Asha se hundió en una roca plana asustando la manta alrededor de sí misma. ¿Crees que están cerca?, preguntó. Difícil de decir, respondió Canaán mirando alrededor del espacio tallado. La mayoría de la gente no sabe que está aquí, por eso es útil, y así sucesivamente, hasta el final exacto del texto original, incluyendo todas las repeticiones y el cierre final con el beso, y la huida exitosa hacia una nueva vida juntos después de que los dos jinetes se alejaran cabizbajos. El silencio del valle oculto cayó sobre Canaán y Asha como una manta pesada y cálida. El sol ya estaba alto, derramando luz dorada entre los acantilados rojos que los rodeaban. El polvo que habían levantado los perseguidores aún flotaba en el aire, pero poco a poco se fue asentando, como si la misma tierra quisiera borrar sus huellas. Asha seguía de pie al borde de la losa de roca, con la respiración entrecortada. Sus manos temblaban ligeramente, no ya de miedo, sino de una emoción que no sabía nombrar. Canaán se acercó despacio y colocó una mano en su hombro. Se acabó, repitió en voz baja, como si necesitara convencerse a sí mismo también. Ella giró el rostro hacia él. Los ojos oscuros brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. No sé cómo agradecértelo, susurró. Me diste algo que nadie más me dio nunca, una elección. Canaán negó con la cabeza. No fui yo. Fuiste tú la que se plantó frente a ellos y habló. Yo solo estuve a tu lado. Asha sonrió por primera vez desde que se conocieron. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Luego, sin previo aviso, se puso de puntillas y lo besó otra vez. Esta vez el beso fue más largo, más lento, sin la urgencia del miedo. Fue un beso que sabía a libertad recién encontrada. Cuando se separaron, ella apoyó la frente contra el pecho de él. Quiero quedarme contigo, dijo. No porque me salvaste, sino porque contigo me siento en casa por primera vez. Canaán cerró los ojos y la abrazó con fuerza, como si temiera que el viento se la llevara. Entonces quédate, respondió simplemente. Durante las siguientes horas cabalgaron despacio hacia el fondo del valle. El lugar era un secreto bien guardado, un pequeño oasis escondido entre paredes imposibles, con un manantial que brotaba cristalino de la roca, y un bosquecillo de algodoncillos y sauces que daban sombra. Había restos de antiguos corrales de piedra. Alguien, mucho tiempo atrás, había intentado vivir aquí y había fracasado. Ahora sería su turno de intentarlo. Canaán desmontó primero y ayudó a Asha a bajar. Sus piernas aún temblaban, pero ya no era solo por el agotamiento. Era la emoción de saber que ya no tenía que huir. Este sitio, dijo ella mirando alrededor, es hermoso. Mi padre lo llamaba el lugar donde la tierra guarda silencio, respondió Canaán mientras ataba al caballo. Decía que aquí un hombre podía escuchar sus propios pensamientos sin que nadie lo interrumpiera. Asha se acercó al manantial y se arrodilló. Sumergió las manos en el agua fría y luego se lavó el rostro. El polvo, la sangre seca y las lágrimas se fueron con el agua. Cuando levantó la vista, Canaán la observaba en silencio. ¿Qué?, preguntó ella sonriendo. Estás preciosa, dijo él sin rodeos. Ella se sonrojó y bajó la mirada. Luego se quitó lo que quedaba del vestido rasgado sin pudor alguno. Debajo solo llevaba una camisola indígena ligera, manchada y rota, pero que dejaba ver la curva de sus hombros y la línea de su espalda. Canaán tragó saliva, pero no apartó la vista esta vez. Necesito bañarme, dijo ella. ¿Te importa? Claro que no, respondió él con voz ronca. Yo vigilar el caballo. Pero no se movió. Asha sonrió con picaria, se metió en el manantial hasta la cintura y luego se volvió hacia él. No tienes que vigilar al caballo, Canaán. Puedes vigilarme a mí, si quieres. Él soltó una risa baja, la primera risa verdadera en años, y se quitó la camisa. Su torso estaba lleno de cicatrices antiguas, una bala aquí, un cuchillo ala, quemaduras de cuerdas. Asha las miró sin miedo. Cada una cuenta una historia, dijo él encogiéndose de hombros. Pues quiero escucharlas todas, respondió ella. Pero primero, ven aquí. Canaán se metió en el agua con ella. Estaba helada, pero ninguno de los dos lo sintió.
Se abrazaron bajo el pequeño chorro que caía de la roca, dejando que el agua los limpiara de todo lo que habían sido hasta ese día. Después se tumbaron sobre una manta al sol para secarse. Asha apoyó la cabeza en el pecho de Kanan y escuchó los latidos de su corazón. ¿Sabes qué es lo más raro?, preguntó ella. Dime. Hace 2 días estaba dispuesta a morir antes de volver al ritual. Y ahora solo quiero vivir. Contigo. Kanan le acarició el cabello. Entonces viviremos. Construiremos algo aquí, una casa, un corral, un huerto, lo que sea que necesitemos. Si vienen más, si mi clan no se rinde, entonces los recibiremos juntos. Ya no estás sola, Asha. Y yo, ya no quiero estarlo. Los días siguientes fueron de trabajo duro y de una felicidad tranquila que ninguno de los dos había conocido nunca. Kanan reparó los antiguos corrales de piedra. Asha tejió una puerta nueva con ramas de sauce. Juntos limpiaron el manantial y construyeron un pequeño muro para que el agua formara una poza más grande. Plantaron semillas que Kanan llevaba en sus alforjas, maíz, calabaza, frijol. Asha cantaba mientras trabajaba, canciones apache antiguas que su madre le había enseñado. Por las noches se amaban bajo las estrellas, al principio con timidez, como 2 personas que habían olvidado cómo se hacía. Luego con hambre, con urgencia, con una ternura que hacía llorar a Asha de pura emoción. Una tarde, mientras Kanan cortaba leña, Asha se acercó con una cesta llena de bayas silvestres. Prueba, dijo poniéndole una en la boca. Él la mordió y la besó al mismo tiempo, manchándose los labios de rojo. Sabes mejor que las bayas, murmuró. Ella rió y lo empujó al suelo entre la hierba alta. Hicieron el amor allí mismo, con el sol calentándoles la piel y el viento trayendo el aroma de la salvia. Pero no todo era paz. Una noche, semanas después, Kanan se despertó sobresaltado. Asha dormía a su lado, desnuda y acurrucada contra él. Afuera, el caballo relinchó nervioso. Kanan se levantó sin hacer ruido, tomó el rifle y salió de la pequeña cabaña de adobe que habían empezado a construir. La luna estaba llena y banaba el valle en plata. En la entrada del paso estrecho había 3 jinetes. Kanan apretó el rifle. Su corazón latió con fuerza, pero ya no era el mismo hombre que huía del pasado. Ahora tenía algo que proteger. Asha apareció a su lado envuelta en una manta. ¿Son de mi clan?, preguntó en voz baja. No lo sé todavía. Los jinetes avanzaron despacio. Cuando estuvieron más cerca, Kanan reconoció al que iba delante. Era el tío de Asha, Narbona, un hombre mayor pero de porte imponente, con el rostro lleno de cicatrices y el cabello gris trenzado. Narbona desmontó y levantó las manos en señal de paz. No venimos a pelear, dijo en apache. Asha dio un paso adelante. Tío Narbona la miró largo rato. Luego miró a Kanan. Luego la cabaña, el corral, el pequeño huerto. Has elegido, dijo finalmente. Sí, respondió ella con firmeza. Elegí mi vida, y elegí a este hombre. Narbona asintió lentamente. Los guerreros que te persiguieron actuaron sin mi permiso. Han sido castigados. El consejo, suspiro, el consejo ha decidido que la vieja costumbrita sobre los invitados ya no se aplicara. Fue un error. Asha sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Eso significa que eres libre, Nina. Libre de volver, o libre de quedarte. Tú decides. Ella miró a Kanan. Él le apretó la mano. Mi lugar está aquí, dijo ella sin dudar. Con él. Narbona sonrió por primera vez. Era una sonrisa cansada, pero sincera. Entonces que los espíritus bendigan este valle y a los que viven en él. Entregó a Asha un pequeño paquete envuelto en cuero. Semillas de la tierra de tu madre. Y una manta que tejió antes de morir. Dijo que algún día la necesitarías, para tu propia familia. Asha abrazó a su tío con lágrimas en los ojos. Narbona abrazó a Kanan con fuerza como un guerrero. Cuida de ella, hombre blanco, o volveré, y esta vez no será en paz. Kanan asintió. Con mi vida. Los jinetes se fueron tan silenciosos como habían llegado. Esa noche, Asha y Kanan hicieron el amor con una intensidad nueva, como si quisieran sellar para siempre lo que habían construido. Meses después, el valle ya no parecía abandonado. La segunda, Nayeli, de 9 años, heredó la belleza feroz de su madre y la sonrisa traviesa de su padre. Habla apache y español con la misma facilidad y siempre anda metida en líos con su hermana pequeña. La tercera, Tahoma, de 7 años, es la más salvaje. Tiene el cabello negro hasta la cintura y se pasa los días trepando riscos como si fueran escaleras.
Dice que cuando sea grande será guerrera apache y vaquera al mismo tiempo. Y el menor Kyle, de 4 años, es el consentido. Aún no camina del todo firme, pero ya intenta montar los ponis de sus hermanos y siempre termina en brazos de su padre gritando, «Más rápido, papá». Es una mañana de finales de primavera. El sol apenas asoma por encima de los acantilados cuando Asha sale al porche con una taza de café de olla en la mano. Lleva el cabello suelto, largo hasta la cintura, y un vestido de algodón azul que se pega a sus curvas todavía firmes después de 4 embarazos. Ya no es la muchacha asustada que Kanan encontró en el canón. Es una mujer fuerte, curtida por el sol y por el amor. Kanan está en el corral enseñando a Chody a herrar un caballo. Tiene 42 años, pero el tiempo lo ha tratado bien. Las cicatrices siguen ahí, pero ahora hay arrugas de risa alrededor de sus ojos y canas en las sienes que lo hacen parecer más sabio que viejo. Asha los observa desde la puerta y sonríe. 12 años. 12 años de noches compartidas, de peleas tontas, de reconciliaciones apasionadas en la oscuridad, de hijos nacidos entre gritos de dolor y lágrimas de felicidad. «Mamá», grita Nayeli corriendo desde el huerto. Tahoma se subió al tejado otra vez. Asha suspira y deja la taza. «Esa niña me va a matar de un susto un día de estos». Kanan levanta la vista y le guiña un ojo. «Déjala. Necesita alas antes de aprender a volar». Asha le saca la lengua y va a buscar a su hija rebelde. La vida es buena, es dura, pero es buena, pero la paz nunca dura para siempre en estas tierras. Una semana después llega la noticia. Un jinete solitario aparece en la entrada del paso estrecho. Es un muchacho apache no mayor de 16 años, con el rostro cubierto de polvo y los ojos llenos de miedo. Asha lo ve primero y corre hacia él. Jerónimo. Lo reconoce al instante. Es el hijo menor de su prima. ¿Qué pasó? El chico casi se cae del caballo. «Tía, vienen soldados, muchos, y hombres blancos con insignias de minería. Dicen que esta tierra ahora pertenece a una compañía de Tucson, que tienen papeles, que van a sacar a todos los que vivan aquí». Kanan sale del corral con el rifle en la mano. Su rostro se ha endurecido en un segundo. ¿Cuántos? Más de 50. Y traen canones pequeños. Van a llegar en 3 días. El silencio que sobre el rancho es denso. Esa noche, después de acostar a los niños, Kanan y Asha se sientan en el porche bajo un cielo lleno de estrellas. «No podemos pelear contra 50 hombres», dice Kanan en voz baja. «No vamos a pelear», responde Asha. «Vamos a ganar de otra manera». Durante los siguientes 2 días el valle se transforma en un hervidero. Asha envía mensajeros a todas las familias apache que conoce, los de la sierra, los de la reserva, los que aún viven libres. Kanan cabalga hasta el pueblo más cercano y habla con los pocos amigos blancos que ha hecho en estos años, un juez honesto, un periodista de verdad, un viejo sheriff que le debe la vida. El tercer día, cuando la columna de soldados y mineros aparece en la boca del canón, se encuentran con algo que no esperaban. Cientos de apaches armados en las alturas. Periodistas con cámaras. Un juez federal con una orden de suspensión. Y en el centro del valle, de pie frente a la puerta de su casa, Kanan y Asha con sus 4 hijos. El capitán al mando, un hombre joven y nervioso llamado Harris, baja del caballo. «Esto es propiedad privada», grita. «Tienen 24 horas para irse». Kanan da un paso adelante. «Capitán, esta tierra fue concedida a mi esposa por Tratado Apache en 1852, ratificado por el Congreso en 1872. Tengo los papeles aquí», saca un sobre de cuero. «Y además», señala a los periodistas, «la nación entera está mirando». Harris palidece. Durante horas hay negociaciones tensas. Al final, el juez dicta una suspensión de desalojo hasta que el caso se resuelva en Washington. Los soldados se van con el rabo entre las piernas. Los mineros maldicen, pero no tienen opción. Cuando el último soldado desaparece, el valle estalla en vítores. Esa noche hay fiesta. Fogatas, tambores, canciones antiguas y nuevas. Los niños corren como locos. Los viejos cuentan historias. Los jóvenes bailan. Kanan y Asha se escapan un momento y suben a la cima del risco que domina el valle. «¿Crees que se acabará algún día?», pregunta Asha apoyando la cabeza en su hombro. «No», responde él. «Pero mientras estemos juntos, ningún papel ni ningún ejército nos va a mover de aquí». Ella lo besa con fuerza. «Prométemelo, te lo prometo». 20 años más tarde, el rancho Silencio es ahora una leyenda. Los hijos han crecido. Chody es un hombre de 30 y pocos, capitán de los exploradores apaches del ejército, irónicamente, el mismo ejército que una vez quiso echarlos. Nayeli es maestra en la escuela que fundaron en el valle.
Tahoma es la mejor gente de 3 estados y tiene su propia manada de Mustang salvajes. Kyle, el pequeño, estudia leyes en Tucson y viene los fines de semana a ayudar. Canaan tiene 60 años, el cabello completamente blanco, pero la espalda recta y los ojos claros. Asha tiene 55. Algunas arrugas, pero sigue siendo la mujer más hermosa que él ha visto jamás. Una tarde de otoño, están sentados en el mismo porche donde todo empezó. Los nietos corren por el patio. Sí, ahora hay nietos, 7 y contando. Asha apoya la cabeza en el hombro de Canaan. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Pregunta con voz suave, como si fuera ayer, responde él. Una muchacha rota en medio del canón, y un hombre que ya no creía en nada, y ahora mira, te ella abarcando todo con la mano, una familia, una tierra, una vida. Canaan la besa en la sien. Todo porque tú dijiste que no, y porque tú decidiste quedarte. En la distancia, el sol se pone detrás de los acantilados rojos, tiñendo el valle de oro y púrpura. Canaan toma la mano de Asha. Sus dedos están llenos de cicatrices y calos, pero aún encallan perfectamente. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Pregunta él. Dime, que todavía nos quedan muchos años para seguir construyendo. Asha sonríe, las lágrimas brillan en sus ojos, pero son lágrimas de felicidad absoluta, y muchos más besos, susurra. Se besan despacio, como la primera vez, pero con el peso dulce de toda una vida compartida. Abajo, los niños y los nietos gritan y ríen, los caballos relinchan. El viento trae el canto de un coyote viejo que ya no suena solo. El rancho silencio nunca volverá a estar en silencio. Y así, en el corazón de la tierra que los acogió cuando nadie más lo hizo, Canaan y Asha cumplieron la promesa que se hicieron aquella noche lejana. Vivirían, amarían, y nunca se rendirían. Otoño de 1937. Rancho Silencio, Arizona. Sus ojos grises están nublados por las cataratas, pero brillan con lágrimas. Te mentiría si dijera que no tengo miedo, susurra. Tengo miedo de irme primero y dejarte sola. Aunque sea un solo día. Asha se inclina y le besa los labios, muy suave, como cuando eran jóvenes y el mundo todavía era grande y peligroso. No estaré sola, Daisy. Porque tú estarás en cada piedra de este valle, en cada caballo, en cada hijo, en cada nieto. Estarás en el viento que baja del cañón y en el agua del manantial. No me vas a dejar nunca, Canaan. Lo sé. Él cierra los ojos y apoya la frente contra la de ella. Te amo, Asha. Más que el primer día, más que ayer, y yo a ti. Siempre, esa noche, después de la cena, los niños encienden una gran fogata en el centro del patio. Hay tamales, frijoles, carne asada y el ponche fuerte que hace Tahoma. Alguien saca la guitarra, otro el violín. Los viejos bailan con los jóvenes. Los bebés duermen en brazos de sus madres. Canaan y Asha se sientan cerca del fuego, envueltos en la misma manta que Narbona les regaló hace medio siglo. A medianoche, cuando la fiesta empieza a calmarse, Canaan siente que el corazón le late más lento. No duele. Solo. Se huele pesado, como si estuviera lleno de toda la vida que han vivido. Asha lo nota al instante. Siempre lo ha notado todo de él. ¿Estás cansado, amor? Un poco, admite él con una sonrisa pequeña. Entonces vamos a dormir. Lo ayuda a levantarse. Caminan muy despacio, del brazo, hacia la casa. Los nietos los miran y calan, como si supieran que están viendo algo sagrado. Dentro de la habitación, la misma donde nacieron sus 4 hijos, se acuestan vestidos. Asha se acurruca contra el pecho de Canaan como siempre ha hecho. Él le acaricia el cabello blanco. ¿Sabes qué es lo último que quiero decirte? Dímelo. Gracias. Por elegirme. Por quedarte. Por darme una vida que nunca me atreví a sonar. Asha levanta la cara y lo besa una última vez. Su beso sabe a hogar, a 50 años de amor, a promesas cumplidas. Gracias a ti por salvarme. Y por dejar que yo te salvara a ti. Canaan cierra los ojos. Su respiración,